y bienvenidos a Sesión Estudio 4. Mi nombre es Alonso Brown y en el vídeo de hoy vamos a hablar de... Buenas noches. Vamos a mojarnos. Vengo a hablaros del amor gratuito. Del dinerito que tenemos que invertir en nuestro estudio para poder tener todo el material y todo el equipamiento necesario para poder trabajar. Aquí, obviamente, en función de cuál vaya a ser vuestra dedicación y vuestra disponibilidad, pues tendremos que hacer una serie de sacrificios u otros. ¿Qué es lo que voy a necesitar? Voy a necesitar un ordenador. Voy a necesitar una tarjeta de sonido, que es lo que convierte el sonido en grabación de analógico a digital y en reproducción de digital a analógico, y que pues, suele tener preamplificadores para poder grabar con los micrófonos. Voy a necesitar un secuenciador. Puede ser el Cubase, el Ableton Live, puede ser el FL Studio, puede ser el Logic, el Pro Tools, el Reaper, el Studio One. Hay muchísimos. Cada uno tiene sus peculiaridades, aunque todos funcionan bastante bien. Luego necesitaremos unos monitores de escucha. Bueno, también... Luego tenemos los monitores de escucha, los monitores de referencia planos. Y estos monitores, pues, en función de nuestras posibilidades y de la habitación donde vayamos a estar, deberán ser unos u otros. Porque el problema de los monitores es que al final van a reproducir esa música dentro de una habitación. Y si esta habitación no tiene las características adecuadas, invertir demasiado en unos monitores puede ser dinero gastado en vano. Entonces vamos a empezar desde el principio otra vez. Reempezando. Primero necesitaríamos, bueno, por supuesto vosotros mismos. Es importante que vuestros oídos gocen de buena salud y si tienen algún defecto es mejor que lo sepáis y que seáis capaces de encontrar el sistema para poder estar seguros que la referencia que estáis tomando es la adecuada. A veces puede ser poner el izquierdo en el derecho en el izquierdo, porque a lo mejor tenéis una diferencia entre un oído y otro. Me he comprado un ordenador. Vale, ¿qué ordenador te compras? ¿PC o Mac? Hombre, si vas sobrado de dinero, no te importa la obsolescencia programada que tiene Mac, que cada 2 años te va a obligar a cambiarte de ordenador, pues, hombre, Mac seguro que es una buena opción. Todos sus componentes están bien testeados los unos con otros, no tienen problemas de compatibilidad. ¿El problema cuál es? Pues el que he comentado, que hay que cambiarlos bastante a menudo y que son terriblemente caros. El PC, a mí me gustan mucho, es una buena opción. ¿Cuál es el problema que tiene el PC? No han sido testeados todas las combinaciones de todos los componentes con ese software. Y de vez en cuando podéis tener la necesidad de tener que hacer una configuración más pormenorizada. Los PCs son delicadillos de configurar a veces, pero está plagada la web de tutoriales guays, y todos tenemos un amigo informático al que comerle la oreja. Un año cambiáis el disco duro, os ampliáis la RAM si creéis que todavía esa placa base y ese procesador van a durar un tiempo. Llegará un momento que tendréis que cambiar esa RAM, ese procesador, esa placa base, pero aún así podréis mantener la caja, el monitor, el teclado, ratón, disco duro, tarjetas gráficas. Ventajas de tener un PC. Para mí la principal es el precio y la posibilidad de ir renovando las piezas de manera paulatina, con lo cual la inversión que tenéis que hacer para tener un PC en buenas condiciones no es una inversión que debáis hacer de golpe. Round 2. Vale, lo siguiente que deberéis de comprar será la tarjeta de sonido. ¿Qué me compro una tarjeta de sonido? Uno de los elementos donde al principio de esas focurrite puede tener sentido ahorrar un poco. Si eso no quiere decir que no se note, por supuesto, aquí se nota todo. La tarjeta de sonido es la encargada de gestionar el flujo de datos entre el ordenador y los convertidores de entrada y salida. Tarjetas de sonidos podéis gastar lo que queráis, la oferta es muy variada. Y además, sus posibilidades son muy diferentes en función de vuestras necesidades. Las tarjetas de sonido para home studio suelen tener conexión USB, 2 canales de entrada con sus preamplificadores y 2 canales de salida. Estas características son orientativas. La tarjeta de sonido que yo estoy gastando es una RM Digiface USB, que es una tarjeta que básicamente lo que tiene son entradas y salidas ADAT por cable óptico,
y entonces se va comunicando con los diferentes convertidores. Las tarjetas de sonido para Home Studio suelen tener integrados los preamplificadores de micrófono y los convertidores de entrada y salida. En los estudios de grabación profesionales suelen utilizarse preamplificadores externos y convertidores dedicados. Aunque claro que se nota, cuanto mejor sea vuestra tarjeta de sonido, más cómodo vais a trabajar y mejor será la calidad de reproducción y de grabación. Tenéis diferentes opciones en el mercado, de precios muy variados. Son aparatos que se quedan obsoletos relativamente rápido. No invirtáis demasiado dinero si estáis empezando. Hay tarjetas de sonido que tienen más nivel, como las Universal Audio, por ejemplo, que ya tienen un par de preamplificadores de más calidad, o algunas tarjetas como las RME, que ya tienen igual a lo mejor 8 previos de más calidad, pero teniendo en cuenta que cuando tenéis un sistema profesional, utilizaréis unos preamplificadores que no van a ser los de la tarjeta de sonido, sino que serán unos preamplificadores externos, como puede ser este NIV 1073 SPX o el Teleaudio C1 Classic que tengo aquí, que es de válvulas, cada uno tiene una tímbrica diferente, de cierta calidad, pues mínimo un Focusrite ISA o algunas de las réplicas que hay de los NIV 1073, pues son preamplificadores de más de 400 euros, hasta lo que te quieras gastar, te puedes gastar 5 o 6.000 euros, 2.000 euros, lo que te quieras gastar. Teniendo en cuenta que es muy posible que gastéis unos convertidores dedicados, como los RME ADI 2 FS, que yo también estoy gastando una unidad un poco más vieja de ADI 2, que son los dos que os he comentado antes. Luego tengo un rack con 8 previos de la marca Audient, para cuando necesito grabar más pistas. Y luego conservo una tarjeta de sonido vieja, una Focusrite Saphir Pro 40, que solamente la utilizo para monitorizar a los cantantes y para enchufar ahí el micrófono del control, el del talkback, para que ellos me escuchen por los auriculares. Por este motivo llegó un momento que invertir en una tarjeta de sonido por sus preamplificadores como preamplificadores principales no tiene sentido. Alonso, se está usted acomodando. No se acuerda de cuando empezaba. Si no tienes plata para mejor material, te tendrás que apañar con lo que puedas. ¡Ánimo! Los comienzos son muy duros. Llega un momento que en una tarjeta de sonido inviertes por su conectividad, por su gestión, y esos preamplificadores igual los puedes utilizar como segundos preamplificadores para esos instrumentos en esas grabaciones multipista que ya no tienen tanta importancia. Oye, que es que me han dicho que las Focusrite van bien. No es cuestión de que sea mejor o peor. Pues te compras una Focusrite de esas Scarlett o una Claret. Es cuestión de que elijáis lo adecuado para vuestras posibilidades y para el proyecto que lleváis. Van bien. Oye, que es que me han dicho que las Euphoria para el precio no están mal. Y además, sus posibilidades son muy diferentes en función de vuestras necesidades. Fijaos el tipo de conexiones que tengo yo, o a lo mejor una persona que necesita hacer grabaciones multipista porque tiene que grabar baterías, grupos en directo, pues puede llegar a interesarle el comprar como tarjeta de sonido una mezcladora digital que tenga grabación multipista. Round 3. Luego estaría la cuestión de los monitores de escucha. Es algo terriblemente importante. Obviamente, cuanto mejores sean, el problema de los monitores de referencia plana es que van a estar reproduciendo ese sonido en una habitación. Y esa habitación, seguramente, si vivís en cajitas como las que vivimos todos, que las paredes, el techo, el fondo, todo es paralelo, tienen muchísimos armónicos resonantes. Esas frecuencias van a tender a permanecer. Esto es como si soltásemos trapecistas dentro de nuestra habitación. Si soltamos todas las frecuencias, las diferentes frecuencias que emiten nuestros altavoces, trapecistas pequeñitos, y entonces cada uno está intentando balancearse de un lado a otro. Y resulta que hay unos que nunca terminan de chocar. Lo que va a suceder es que hay algunas cuya longitud de onda coincida con las dimensiones de entre paredes, entre suelo y techo, entre frente y parte. Sí, trapecitas pequeñitos. Unos incluso pueden dar una vuelta al medio, otros dan 2. Esas y sus octavas van a tener un efecto de permanencia. Esto va a ser. Van a aguantar mucho más, con lo cual
En el momento en que compremos nuestro equipo, nuestras escuchas, y vayamos todos ilusionados a escuchar ese potente régimen en graves que nos han prometido, y pongamos la canción y resulta que no se perciben graves. Da la sensación que ¿qué es lo que está sucediendo? Es el efecto contrario. Hay tal régimen de graves y son tan continuos que al no descansar, al no hacer pup, pup, porque la habitación resuena y no deja que estos graves terminen nunca. Aunque haya más graves, es la sensación opuesta, es de que han desaparecido. Porque a nosotros lo que nos gusta es que los graves aparezcan y desaparezcan. Por eso es muy importante tener un tratamiento adecuado en la habitación si queremos alcanzar el máximo rendimiento posible. Round 4. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Pues bueno, valorar hasta dónde vas a llevar tu proyecto económico en tu home studio. Una de las cosas que debes de valorar es si la habitación que estás utilizando es la única alternativa. Si vivís en una vivienda unifamiliar, por ejemplo, a lo mejor en la buhardilla hay un hueco y si tiene la altura suficiente ya os habéis ahorrado uno de esos paralelismos. A lo mejor hay una habitación que tiene 5 paredes. Evitar los tubos, evitar el exceso de paralelismos. Bueno, si es muy pequeña, es muy probable que ya hayáis terminado de plantearos a nivel económico qué es lo que vais a hacer porque tiene un límite. No merece la pena que invirtáis para dejarla perfecta porque no se puede. Por lo menos con lo que yo he comentado con ingenieros que se dedican a diseñar estudios de grabación. Si la habitación os lo va a permitir, me lo plantearía si en un futuro lo voy a hacer o no. Si no os lo va a permitir, pues independientemente tendréis que hacer un tratamiento mínimo y ser conscientes de que en graves no tenéis la referencia adecuada y que por lo tanto lo que vais a hacer es igual comprar unos monitores de escucha que no tengan todo el espectro de graves. Sería adecuado unos monitores de 5 pulgadas. En los estudios profesionales siempre tienen varios juegos de escuchas. Además de esos altavoces full range, suele haber unos de 5 o 6 pulgadas. Las producciones deben ser atractivas en estos altavoces pequeños también. Cuando seleccionéis instrumentos con frecuencias graves sería interesante no tener el volumen muy fuerte, ya que, o por lo menos testearlo a diferentes volúmenes, ya que lo normal es que si tenéis resonancias en graves, sí que vaya a resonar la habitación. Cuanto menor sea la energía, la influencia de la habitación se va a notar menos. Entonces, en este caso, tendréis que hacer el control de graves a través de auriculares. Las tarjetas de sonido para home studio suelen tener un volumen de auriculares insuficiente cuando estamos mezclando. Tenemos margen hasta 0 dB y aún no hemos masterizado. Te puede venir muy bien un amplificador de auriculares o un controlador de monitorización. Si tenéis una habitación más grande, pues podéis estar en este caso primero, de tener que hacer una primera inversión y ir trabajando de esta manera con estas cajas pequeñas, o igual decidís hacer una inversión más grande y podéis trabajar con unas cajas de 8 pulgadas. Sí que es verdad que, aunque podéis tener suerte con la habitación, si hacéis unos cuantos trabajos, sobre todo si escucháis referencias de otros grupos, de otros artistas que os gustan, que los habéis oído a lo mejor en discotecas o los habéis oído en chiringuitos y sonaban bien, y en vuestra habitación con vuestro equipo nunca conseguís sacar, si no las conseguís escuchar adecuadamente, es muy probable que haya problemas en la habitación. De hecho, si es una cajita cuadradita, seguro que las hay. Es preparar al mundo para lo que viene, ya que viene... Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Uno se mete en internet y ve unos kits que te los venden como la panacea. No es sencillamente quitarle a una persona los dolores que trae o la enfermedad en esta vida. Y te gastas 1000 y pico euros en espumitas y en difusores y cositas así, y luego resulta que no funcionan. 13 millones de naves de una confederación intergaláctica. Que esos kits no hacen lo que dicen. ¿Todo esto se está preparando ya? Lo está preparando Antarcharán. O por lo menos no al nivel que uno espera. Yo no recomiendo que compréis kits de esas marcas acústicas, de trampas de graves, con difusores y absorbentes en medios. El material no digo que no funcione, sobre todo si te lo instala un ingeniero, pero sobre todo las trampas de graves no están pensadas, no son específicas para vuestra habitación. Es mucho mejor si os las fabrica un ingeniero. Entonces la nave, cuando se ponga arriba, echar un halo de luz, como aquí ahora mismo está. Pues me sucedió a mí, yo llegué, tenía una habitación, ya me había gastado el dinero en insonorizar. A 45.000 kilómetros de altura. Puse el subgrave, que no es algo que recomiende, el gastar subgraves. Funcionan muy bien si están bien instalados, pero a menudo hay que empotrarlos, y si vives en una finca y empotras el subgrave, aunque hayas insonorizado, es muy probable que los vecinos te escuchen.
estudio de grabación, enchufé el subgrave y aquello tenía un estudio de grabación precioso, sin ningún tipo de acondicionamiento acústico. Contaba con ello. Total, que compré uno de estos. Me solucionó algunos de esos problemas. No te compres y en la habitación. El sonido fue muy diferente antes y después de instalar estos kits, pero no terminaba de alcanzar el nivel que... Una evacuación mundial por extraterrestres. Incluso después de haber invertido en más material de estas marcas, en trampas de espumita, y las redonditas y las... Total, que un cliente un día me dijo, ¿por qué no hablas con un ingeniero y que te lo diseñe? Y echando cálculos, calculo que si me hubiese llamado desde el principio me hubiese salido muchísimo más rentable. No voy a decir que no es más caro el que te lo haga un ingeniero a que compres unos kits de esos y luego tengas que comprar más material. No, creo que es más caro cuando te lo hace un ingeniero, pero la diferencia es muy poca y la diferencia en resultado es muy grande. Round 5. Bueno, está también la cuestión de los micrófonos. No sé si os he aclarado nada, porque al final lo que os estoy diciendo es que si podéis, compréis lo bueno, y si no, pues que compréis lo malo, pero que sepáis lo que estáis haciendo. Afortunadamente, cada vez la calidad de la tecnología de bajo y medio precio es más elevada. Si tuviese que hablar en porcentajes, podríamos decir que con relativamente poco dinero podemos conseguir material que pueda alcanzar el 80% de nuestras expectativas, pero que ese 20% restante puede ser un coste prohibitivo. ¿Qué micrófono debo comprar? Vas a grabar en ese control que tienes un tratamiento acústico fantástico. Si no tienes un ordenador ruidoso, podrías comprar un micrófono de condensador. Si tienes una pecera y la tienes con un tratamiento acústico bueno y relativamente insonorizado o vives en un sitio tranquilo, también puedes comprar un micrófono de condensador. Perciben mucho más sonido que los micrófonos dinámicos. Los micrófonos dinámicos tienen una captación muchísimo más cercana. Y entonces cuando tenéis un ambiente que no está cuidado, el micrófono dinámico no lo capta y el micrófono de condensador sí. Por eso para los podcasts veréis que se está gastando muchísimo el micrófono dinámico Shure SM7B. Y otro parecido de la misma marca, que es la versión USB. Bueno, pues micrófonos de gama media y baja, Behringer, C no sé qué, Rode, NT, tal. En relación a la calidad-precio están bien. Pero hay una cosa que me preocupa de algunos de estos modelos y que si comprase un micrófono económico intentaría evitar, tener en cuenta, revisar. Muchos de estos modelos de gama media-baja, para imitar el sonido característico de, por ejemplo, los micrófonos Neumann, si tienen un recrecido en la cualidad. Uy, qué bien que visualización en agudos, que cuando lo escuchas en una pista en solo es bastante impresionante. Nada, entonces es bastante fácil de venderlos. No es una tímbrica equilibrada. Cuando empiezas a sumar pistas grabadas con este tipo de micrófonos y encima con estas tarjetas de sonido, con estos preamplificadores que tenéis. Bueno, el caso es que cuando me vienen algunas pistas grabadas con este material económico, la primera impresión no es mala, nada, son malos, o a veces te dan un susto con el material. Empiezas a trabajar con él, te das cuenta que en cuanto sumas pistas son bastante estridentes. Y si empiezas a ecualizar en esa zona entre el 3000 y el 5000 para quitar esa estridencia, cuando te das cuenta te has quedado sin definición. En la medida de lo posible, estos micrófonos económicos yo compraría los que son menos agresivos en agudos, algunos que sean más suaves, unas ecualizaciones más neutras. Seguro que hay algunos modelos que imitan a los AKG C414 antiguos, algunos micrófonos como los Octava, un poco ruidosos, que puede ser el segundo de los problemas de los micrófonos económicos. Otra cosa que debéis de tener en cuenta con el material de segunda mano es que los clásicos se deprecian los primeros años, pero después mantienen su precio. Te compras una AKG C414, el primer año pierdes un porcentaje importante de su valor, pero después este se puede mantener así durante 20 años. Esto ha sido todo y nos vemos en Sesión Estudio 4. Muchas gracias.